Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, Doménica Tabaqui, a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Me encanta decir el dial, 96.5, ahí lo tienen arriba, sí, FM. 96.5 FM en estéreo. 98.7 en el oro. Y en el Real Buen Audio día. en www.rtp.c. Ayer la oía, le cuento, Ajá. estaba haciendo algunas actividades al volante, por aquí por la vía San Bordón, y la iba oyendo ahí en la primera parte del programa. Me encanta. En la que estaba conversando sobre el paro. Sobre el paro, todo el análisis, cómo usted tenía que despojarse de esta, que siempre el credo periodístico, Sí. hablaba del credo periodístico. No, y ahorita que me veo en la pantalla, recordé que la iba oyendo y que no la iba viendo, y que yo siempre en esos momentos, cuando estamos ya en el programa, hago hincapié a las personas que no nos ven, pero sí nos escuchan, y como me estaba peinando, quería explicar también, que me No disculpen puedo a los que creerlo. nos estaban viendo. En todo caso, 11:07 de la mañana, Mafer, viernes, el día favorito de la semana de muchos, ya lo sabemos, ya no lo vamos a decir, porque ya creo que se lo saben de memoria, pero tenemos importantes noticias, comentarios también que hacer sobre, ¿qué le parece la entrevista en CNN con Fernando del Rincón del presidente? Como aporte, quizás, me habla como periodista. Sí, analizarla un poco O como como periodista, como la ciudadana, información. como lo que guste. Vi una faceta diferente de Fernando del Rincón. Fernando generalmente es mucho más agresivo en sus Sí, entrevistas, más sí. incisivo, si es el término. Incluso te puede llegar a interrumpir y te redirige o te replantea la pregunta cuánto sientes que te le estás yendo. Sí, Yo no sí, sentí sí. eso el día de ayer, pero cada Más periodo- amigable. Sí, Podemos bastante decir, sí. más amigable, pero por ahí se lanzó un par de preguntas que siento que falta respuesta por parte del gobierno. Esto es sobre este bombardeo, una persona que se salva, un ecuatoriano, la fiscalía le dice no hay indicios de que tenga ningún nexo con un narcotráfico, y la pregunta es ¿qué va a hacer usted? Porque al final es un ecuatoriano, ¿cómo lo protege? ¿Qué era lo nuevo que quizás me aporta a mí esa entrevista? Pero todos deberían ir a verla para que cada uno saque Sí. su aporte. Sí, sí, lo sí. que le suma o lo que no le resta, o lo que le resta, es sobre la consulta popular. A ver, Sí, es muy triunfalista el presidente. Y está muy bien. triunfalista, sí, es quien tiene que estar. Sí, pero está bien. muy positivo, muy Sí. en su forma, ¿no? Que él pues no es de muchas emociones, de dar a conocer muchas emociones, pero hizo un enunciado de cada una de las preguntas y daba por afirmado Sí. que la ciudadanía en general iba a contestar que sí. Podría tener lógica porque una de ellas, que es relacionada a la disminución de los asambleístas, no es nueva. De hecho, se propuso con Guillermo Lazo, y la Lo mayoría dijo. de las personas odian a la asamblea y sienten que es un gasto innecesario que tiene el país. Que podríamos hacer lo mismo o más con menos asambleístas, menos gastos para el Estado. Así lo termina viendo el ciudadano, yo creo. Sí, La pero mayoría. a ver, hay que darle más explicación a los ciudadanos, invitarlos a que estén más informados, porque hay que ver la expectativa sobre la realidad. Tener menos asambleístas, ok, te va a costar menos, sin lugar a dudas, económicamente, pero hay que decirle a la ciudadanía que menos no es mejor. Menos no es mejor, y también, siendo un poco abogado del diablo, que habrán provincias que se sientan menos representadas Sí, porque hay señora. menos cantidad de asambleístas. Tenemos a nuestro invitado ya listo, vamos a dar paso a la entrevista y luego seguimos con el análisis de esta Dele. muy interesante entrevista que tuvo el presidente de la República, y continuamos porque de lo de la consulta popular habló también mucho sobre la base militar, Sí. que no sabemos dónde Bueno, por ahí sería. dijo un par de lugares, habló Sí, de Baltra, luego Santa dijo Elena. Santa Elena y la misma Manta. Y la misma Y Manta. ahí, Dome, incluso también yo creo que hay que ampliar la información, decir que claro, pudiera ser una base estadounidense, pero si la dejas como un cambio en la Constitución, pues sería una base de cualquier parte, de cualquier país. Y eso hay que decirle a la gente. La gente tiene que ir informada a la consulta. ¿Usted qué sintió cuando oyó Baltra? Eh, Yo lo sentí muy turístico. ¿En serio? Sí, Yo- Baltra, Galápagos. Yo, en cambio, pienso que debería estar a donde realmente Ok. las papas queman, Es como que decimos, de ¿no? eso, para eso Santa Elena o debería, Manaví. pero eso debería de existir una explicación, debería ser una explicación de acuerdo a la logística, Claro, técnica. de acuerdo a la cercanía, de acuerdo al control que se puede ejercer. No puede ser una cuestión de me parece que, Claro. sino los estudios dicen que, los expertos dicen Por supuesto. Bueno, vamos a pasar 11:11 de la mañana con nuestro entrevistado. Agradecemos al abogado Roberto Calderón, abogado penalista y analista político, también ex juez, que nos acompaña en este momento vía Zoom. Buenos días, abogado. ¿Cómo está? Doménica Tabaqui lo saluda.
Buenos días, qué gusto de estar por acá nuevamente. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. De igual manera. ¿Me escucha con claridad? Sí, perfecto, perfecto, lo escuchamos y lo vemos también. El tema de la Asamblea Nacional que ha aprobado ya la sexta ley urgente del presidente Noboa. En este contexto justamente habla de las donaciones a la policía y a la Fuerza Aérea. Según su criterio, abogado, ¿qué tan eficiente va a ser que se haya aprobado esto en la práctica? Es decir, ¿realmente nos vamos a ver favorecidos los ciudadanos con estas donaciones para que la policía y las Fuerzas Armadas hagan un mejor trabajo? Creo que es importante recalcar que esta ley sí mantiene una unidad de materia, a diferencia de otras leyes que fueron calificadas como inconstitucionales por contener varias materias. En esta, de lo que he podido observar, sí tiene unidad de materia, lo que es positivo, y parece que sí se va a mantener. No creo que exista del lado pues, de la ciudadanía ninguna necesidad de pedir que se declare inconstitucional, por lo que esta ley pues quedará en firme. Y de alguna forma sí llena una expectativa que existía hace algún tiempo, y es qué pasa con las donaciones de Fuerzas Armadas y Policía. Esto de ninguna manera debe significar una reducción en el presupuesto para estas dos fuerzas del orden en el contexto nacional, sino más bien un apoyo para fortalecer mucho más su economía. Y de alguna forma esto lo que está poniendo es puntos clave, como por ejemplo la calidad de los bienes que sean donados. En ocasiones anteriores se ha cuestionado que Fuerzas Armadas, sobre todo, recibe donaciones internacionales de equipo que es obsoleto o que no se encuentra en estado adecuado. Esta ley obliga a que el equipo sea funcional y esté en perfecto estado. Abogado, lo quiero detener un ratito nada más. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, María Fernanda Perrone le saluda. Para regresar sobre la aclaración que usted hace, que me parece que de repente la podemos profundizar un poco o aclararla, mejor dicho. Cuando la Corte Constitucional declara inconstitucional esta ley, es única y exclusivamente porque no cumple con el requisito de unidad de materia, o dentro de esa sentencia se dieron razones adicionales. Las leyes de solidaridad, así como la ley de integridad, fueron declaradas inconstitucionales, sobre todo por no cumplir con unidad de materia, más que por el asunto de fondo, que sería el tema de la restricción de ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la defensa con ciertos mecanismos de manera expedita que se estaba poniendo en la ley de solidaridad, pero cuando no pasa el análisis de forma, se declara la inconstitucionalidad sin necesidad de ser analizado el fondo, porque ya de forma, es decir, lo básico no cumple con las mínimas expectativas constitucionales. Se lo pregunto solamente para ir nuevamente con lo que usted acaba de decir, en que se limitaría quizás o nadie estaría motivado a presentar una demanda por inconstitucionalidad. Por allá era la necesidad de esta aclaración, porque de repente pudiesen encontrar otra razón que ya estuviera enmarcada en esta primera declaratoria de inconstitucionalidad. Correcto, lo primero que analiza la Corte es la forma, es decir, si cumple con los requisitos básicos que constan en la Constitución y en este caso en la ley legislativa, y si es que encuentra que no ha cumplido con esos requisitos y atenta contra derechos básicos en esa forma, en ese trámite, pues declara la inconstitucionalidad por la forma, sin necesidad de tener que entrar al fondo, porque ya la forma se cae con la ley. Me queda clarísimo. Vamos a esperar qué ocurre si es que alguien se propone también declararla como inconstitucionalidad. Usted hablaba de lo que protege la ley, protege la calidad del equipo. También se refiere a que deberá ser de acuerdo a lo que determine el mismo gobierno a través de un reglamento para poder hacer estas donaciones. Pero yo sé que hay diferente tipo de equipo. ¿Quién al final, si es que deja clara la ley, valorará la calidad y la necesidad de determinados equipos que se lleguen a donar, abogado? La ley tiene algunos vacíos que no es algo negativo que los tenga, es al contrario algo positivo, porque se tiene que elaborar un reglamento para esta ley. Y este reglamento, como se trata de una ley que tiene que ver con policía y Fuerzas Armadas, a mi criterio debe ser elaborado a través de un acuerdo interministerial entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Ellos elaborarán el reglamento, pero sobre todo marca dos cosas importantes. El tema de la reducción del 30% del impuesto a la renta para las donaciones nacionales, así como la condición para las donaciones internacionales, que los equipos y suministros que se donen tienen que estar nuevos y en condiciones óptimas para su uso. Sí. Oye, le hago una pregunta como una persona que desconoce de las leyes. A mí siempre me ha llamado la atención por qué tras la aprobación de la ley, luego mucho después viene el reglamento, y a veces el reglamento da las verdaderas
sorpresas cuando no hay claridad en la ley. ¿No se puede presentar la ley y el reglamento al mismo tiempo? No es algo práctico porque el reglamento necesita tener una mayor precisión. Vamos a hablar en lo que se llama pirámide de Kelsen, que es una pirámide que un autor hace mucho tiempo, un tratadista, dice la Constitución está en la cúspide de la pirámide y bajo la Constitución están las leyes, bajo las leyes están los reglamentos, bajo los reglamentos las ordenanzas y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos una Constitución muy rígida, por ejemplo, la de Montecristi, que es excesivamente normativo, cuando usted quiere cambiar algo, tiene una camisa de fuerza que tendría que cambiar la Constitución. Lo mismo pasa con las leyes. Si mañana queremos cambiar algún aspecto necesario, urgente, tendría que hacerse a través de una reforma de esa ley y no pues a través del mecanismo más rápido que es cambiar el reglamento. Entonces se deja intencionalmente ciertas áreas para que sean normadas a través del reglamento, sobre todo para dar la facilidad, la rapidez de la operatividad que se puede necesitar, más aún esa necesidad en materia de seguridad. A su criterio, estrictamente jurídico, abogado, esos vacíos que se encuentran en esta ley bien pueden subsanarse con el reglamento. Correcto. Además que la ley no solamente pues se incorporarán los detalles con el reglamento, por ejemplo, dónde se debe hacer la donación, si es que voy a donar dinero en efectivo, en qué banco, en qué institución, será por ejemplo en el Banco General. ¿Dinero en efectivo? Si es que es dinero en efectivo, será en cualquier institución bancaria, será en el Banco General Rumiñahui, será en la cooperativa de la policía, si es una donación a la Policía Nacional. Eso se podría normar a través del reglamento. Y además deja abierta la posibilidad que el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Secretaría Técnica Inmobiliaria, presenten planes anuales de inversión para el presupuesto general del Estado. Es decir, esto se puede modificar, incluso se puede poner un techo de las donaciones si es que se considera que el ministerio, por ejemplo, hay demasiadas donaciones que está impidiendo una recolección adecuada de impuesto a la renta, es decir, hay un exceso de beneficio de ese 30% de descuento, incluso se puede normar a través de un techo. Sí, abogado, otra pregunta. En cuanto a colaboración internacional, ¿esta ley permite que otros países también se sumen a poder apoyar al Ecuador en caso de ser necesario? Correcto, siempre y cuando el equipo que se entregue sea equipo óptimo para su uso, siempre y cuando sea nuevo, se van a aceptar las donaciones internacionales. Esto limitaría que no cualquier tipo de equipo o no cualquier tipo de donación pues pueda llegar al Ecuador. ¿Hay otros países que tienen este tipo de legislación, como la que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional para que las donaciones lleguen a la Policía Nacional y también a las Fuerzas Armadas? Desconozco a detalle sé que otros países lo tienen, pero si usted me pregunta a detalle en qué difieren esa normativa, no le podría dar de momento una respuesta, pero sí es importante que se canalice estas donaciones de mejor forma, porque debemos verlo como una forma de robustecer la economía de estas instituciones, lejos de que sea una muletilla o que quite la responsabilidad del Estado central de nutrir del presupuesto adecuado. Nos acompaña Roberto Calderón, estamos conversando sobre la reciente ley aprobada en la Asamblea Nacional, creo que fue de cerca de 88 votos las que logra. Sí, nos referimos en principio a aquella que tenía, que fue declarada como inconstitucional, tenía otro nombre, de hecho, la Ley de Solidaridad. Ahora, yo creo que este lunes conversaba con un experto en tributación. Y abiertamente yo le preguntaba que a mí me preocupaba mucho de que este proyecto de ley se convirtiera en una forma de evasión tributaria o de aprovecharse justamente del sistema utilizando mil y un trucos que pueden existir, como por ejemplo doblar el costo de un bien y disminuir así su pago de impuesto a la renta. En esta ley, ¿disminuye esos riesgos? ¿Está muy cerrada como para que eso no ocurra? Correcto, porque si es que hablamos, por ejemplo, de sobrevalorar un bien para beneficiarse excesivamente, entra aquí la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria y además, pues no sería aceptada esa donación, estaría la persona cometiendo un fraude tributario, si es que eleva, pues intencionalmente duplica, por ejemplo, el valor de un terreno, de un edificio, etcétera, podría incluso incurrir en un delito de fraude de defraudación tributaria. Entonces, claro, lo que está haciendo, sobre todo, es canalizando directamente los recursos, si es que existen donaciones en dinero,
eso canaliza directamente a las instituciones, no pasa por el Ministerio de Finanzas, sino que esa donación entraría directo a Policía o Fuerzas Armadas. Ya, algo que no tengo claro, abogado, es si también se permite la donación. Conteste, póngale silencio, no se preocupe. Solamente permítame silenciarle. Tranquilidad, más bien nosotros le agradecemos porque siempre ustedes tienen su día, pues tienen actividades y nos regalan un poquito de su tiempo para salir de algunas dudas. Abogado, yo decía que me había perdido si es que solamente se permite, qué sé yo, pues armamento, vehículos o también edificios, otro tipo de bienes. Se permite edificios, casas, terrenos, etcétera, cualquier tipo de bien, es decir, dice bienes muebles e inmuebles. La única restricción para los bienes muebles, es decir, los que no son terrenos o casas, es que sean nuevos y estén en óptimas condiciones de uso. Para los bienes inmuebles pueden ser inmuebles que hayan tenido ya algún tipo de uso. Esto, por ejemplo, es importante, toca un tema muy importante con el tema de inmuebles, es decir, casas, por ejemplo, alguien podría pensar que una casa antigua, no sé, en el centro histórico de Cuenca, o en la... No, porque usted también ya se pone. Claro, no puede servir. En temas de seguridad se utiliza mucho lo que se denomina casas de seguridad para realizar labores de inteligencia. Entonces podría darse el uso de tener bienes inmuebles en ciertos sectores estratégicos donde puedan hacer labores de inteligencia personal de Fuerzas Armadas o Policía. Estrictamente solo es para ellos, porque ahora que usted habla de casas de seguridad se me ocurre a aquellas personas que están en condiciones de testigos protegidos y que no tienen una ubicación donde poder cuidarlos. También pudiera ser. Podría ser también utilizada para este fin, es decir, si es que hay lugares donde se deba poner a testigos protegidos con sus custodios, entonces serviría muy bien tener estas casas que a lo mejor alguien pensaría que por los años ya no tiene uso, se le podría dar este uso. Me preocupa algo, no sé si a usted, porque claro, el Estado es muy lento, de manera general, central o seccional, por todo el aparatraje burocrático que tiene y las 1000 formularios que debe llenar. Esto evidentemente agiliza la compra porque lo haría directamente el sector público. Me preocupa que se priorice esa donación y no la ejecución de los presupuestos, ya en este caso asignado para policía, Fuerzas Armadas y todo lo que tenga que ver o que esté relacionado con seguridad. ¿A usted no? Ecuador es un país que tiene, creo que, dos vacíos. Las responsabilidades por la falta de ejecución de los presupuestos, es decir, prácticamente no tiene consecuencias, salvo en algunas veces que la Contraloría le pone una glosa cuando considera que ha existido un perjuicio al Estado, le glosa al funcionario público, pero de manera general existe una baja ejecución, una baja gestión para cumplir con las metas para lo que tiene el presupuesto la institución, y la segunda es la falta de atención de servicios públicos por parte de servidores públicos. En Argentina existe un delito penal que sanciona incluso con privación de libertad a funcionarios públicos que no brinden el servicio público adecuado. Entonces creo que sí debería crearse los mecanismos, sobre todo legales, crear leyes adecuadas para poder sancionar de alguna forma y responsabilizar a funcionarios públicos, incluso autoridades. Abogado, le agradecemos por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Para mí siempre será un gusto, estoy a sus órdenes. Un buen día para todos. Muchísimas gracias y seguimos con el programa aquí, Cuarto Piso RTP, 96.5, 11 y 24. Gracias a todos por sintonizarnos. Antes de irnos a la pausa comercial, la primera recomendación de la mañana, Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que siempre está pensando de qué manera ayudar a sus clientes. Ahora se alía a mi comisariato y con eso usted, con cualquier tarjeta Banco Guayaquil, recibe el doble de stickers. Así llena más rápido su cartilla y puede recibir los contenedores, los tupperwares, estos tan apetecidos por todos, gracias a Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. 11 y 25, Mafer. Sí, seguimos con lo de la entrevista del presidente, ¿quiere? Porque habían algunos temas. A ver. Usted decía, sí, hizo un par de puntualizaciones sobre la consulta popular, porque ¿qué ocurre? Luego de la entrevista que el presidente da a Miguel Rivadeneira, por cierto, paréntesis, el que un presidente te proponga ser candidato y no tiene nada, o sea, no lo ofendan al periodista. Le hicieron una propuesta y él verá si la acepta, no la acepta ni nada. Aparte hay una cosa, que no es el primer periodista que sí, le proponen. Pues pero no lo ataquen, en serio.
O sea, ay, no dijo nada, no rechazó, pues verá cuándo lo hace. Ok, más allá de que sí, faltaron preguntas por hacerle al presidente, porque a mi criterio no se hicieron preguntas que se necesitaban conocer, insisto, esa es mi opinión, pero dejen de ponerse en esas cosas. Bueno, entonces el presidente en esa entrevista, cuando le consultan sobre qué quiere, qué haría él en una nueva constitución, él dijo, bueno, lo sabrán después del 16. De acuerdo al resultado, y además yo no voy a ser candidato, obviamente no puede ser candidato, tendría que renunciar. Pero, y ahí habrán los mismos nuestros candidatos que hablarán de lo que quiera hacer. Y claro, todo el mundo se quedó, bueno, ¿para qué invitas a ser una constituyente si no nos puedes decir para qué? Por lo menos dibújanos la idea que tú tienes como gobierno, aunque sabemos que no necesariamente la van a escribir en su totalidad ADN, como se ocurrió con la otra, pero bueno. Entonces, y hablando de la otra, traigo a colación también las intervenciones últimas de Luisa González sobre también su posible candidatura para la Asamblea Constituyente. ¿Qué le puedo decir? Espere, termino nada más con otro y le voy a hacer una pregunta. Qué miedo. Bueno, entonces, en esta entrevista con Fernando del Rincón, el presidente sí dice un par de cosas más sobre la Constitución. Se refiere a un tema que no es nuevo, sobre considerar a las personas que están privadas de la libertad como de atención inmediata en los hospitales, que se priorice la atención a los delincuentes y no a las víctimas. Eso es uno, que debería eliminarse de la Constitución, según el presidente. Y lo otro, habló sobre la base de Manta, pero la base internacional, y también se refirió a la inversión extranjera. ¿Ya? Y ahí recuerden ustedes que tenemos un límite en la Constitución. Básicamente también. Sí, pero estaríamos hablando de sectores estratégicos, y yo insisto, esto hay que conversarlo. Lo que no puede hacer el país es cerrarse de nuevo a la banda, porque tienes limitaciones dentro de tu comunicación que te impidan decirle a la gente la realidad no es la que tenemos hace 20 años. Hay que hablar sobre el IES, ¿sí? Quizás con otra forma. O sea, bueno, es algo de lo que él propone también, que el IES pase a ser parte de, que lo maneje todo el tema de la salud del Ministerio de Salud. Sí, pero oye, sí, y eso hay que discutirlo. Y yo la insisto, forma, ¿cómo? ¿Cuáles van a ser realmente los beneficios en la práctica? ¿Y qué pasó con lo que yo ya hice? Porque me estás rompiendo un contrato social, yo ya vengo pagando X tiempo, ¿qué va a pasar con los jubilados? Pero lo más importante, ¿cómo está el sistema de salud para atender la cantidad de personas que están afiliadas al Seguro Social? O sea, hay que explicarlo con todo, pero ahí va mi pregunta, de lo que usted dijo. Si alguien, una organización política está en contra de escribir una nueva constitución, ¿debe ser candidato a asambleísta constituyente? Es que es como que sí y no. ¿Verdad? Claro, o sea, claro. Y esa pregunta que usted me está haciendo, la escuchaba hoy también, y yo iba interpretando lo que oía de Luisa González justamente. ¿Cómo se va a candidatizar si es algo de lo que está oponiéndose? Claro. Ahora, es como, ¿cuál va a ser, si le hicieran esa pregunta, ¿cuál va a ser la respuesta de ella? Doy. A ver. Porque tenemos que evitar que el neoliberalismo domine la Constitución. Nosotros no queríamos, pero tenemos que ir a defender tus derechos. Ahora, hay otra cosa, ¿no? Sí existe comunicacionalmente salida. Comunicacionalmente siempre hay una salida en términos políticos, ¿no? Pero, ¿sabe también lo que pensaba? ADN se vuelve a jugar la misma carta. ¿Qué pasa? Que no hay otros cuadros. Perdón, no ADN, Revolución Ciudadana. Sí. Pero no está lejos, ADN también, porque los asambleístas van a pedir licencias sin sueldo para hacer campaña. No estoy hablando de candidatos, ahí hay una diferencia. Último, los asambleístas es como la continuidad de lo que fueron del cargo del que fueron elegidos, que era legislar. Sí. Van a hacerlo ya no desde la Asamblea Nacional, sino desde la Constituyente. Pero yo me cuestionaba si Luisa González debería volver a aceptar una candidatura. No veo por qué no. Sí, bueno, yo más bien pienso que es como que se quedan sin cuadros que arrastre, porque por más que haya perdido Luisa González, tiene pues algo de volumen de votos, algo importante. No, sin lugar a dudas, esto en una segunda vuelta, ¿no? Dentro de esta contienda política. Rapidito veremos. Elecciones en Argentina también, ayer cerró el presidente Milei y dijo, vamos todos contra el socialismo, se juega algo importante, porque perdió la anterior elección. Las elecciones argentinas son para el 50% de la Cámara de Diputados y 1/3 sobre el Senado
de la nación. ¿Por qué me quedé en esta nota, Dome? Porque en la reunión que tuvo Trump con el presidente Milei, uno de los titulares fue como que o ganas, si ganas te apoyamos, si no ganas, adiós. Chao. Sí, entonces Oiga, todo el mundo va a estar tenso en ese cada momento. quien, porque este programa es pues libre, ¿no? De mentalidad libre de cada una de, tanto María Fernanda como periodista y yo como simple comunicadora. Pero, bueno, no simple, como comunicadora. Como comunicadora. No, total. Eso es como en mi humilde opinión, de ese cosa. Yo en cambio pensaba, cuando oía la noticia de lo de Argentina, me transporté inmediatamente a nuestra embajadora de Argentina, la ex fiscal. Hágame el favor, que sí. le he visto cómo se ha reinventado también ella y parada en la tarima, hablando, animando a la gente a consumir los productos ecuatorianos Banana, gastronómicos. algo. Bueno, no he visto el video, Sí, pero ya me deja la inquietud. Me encantó, sí. Se Vale la pena vibra la verlo señora porque es parte de la reinvención de ella, ¿no? Una mujer que siempre se ha mostrado tan dura, tan seguida al pie del derecho, de no salirse de la línea. Y aquí verla ya en otro ambiente me pareció Voy a ver el video y le comento ya. Pero por ahora sí les puedo invitar, decir, comentar, informar. Atención, emprendedores del Guayas. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Pues ven, del 10 al 15 de noviembre llega Innova y Emprende, la aceleradora intensiva gratuita del Festival Innovatec by Foundation Misión Ecuador. Solo 100 cupos disponibles, así que ven, capacítate con expertos internacionales, accede a una beca de $4,000, expon también tu emprendimiento en el Summit and Fest y compite por Capital Semilla, Kit de Equipo para crear contenido y becas de maestrías en posgrados de la UNEMI. Postula gratis en www.innovaitech.io hasta el 24 de octubre. Innova y Emprende, donde tu negocio alcanza su máximo potencial. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. A ver, que se vaya, porque soy trabajando con el 11:36. jefe al frente, no me gusta, me pongo nerviosa. Y en cambio yo quería que se quede para seguir conversando, que le estábamos dando ahí al conversatorio, no voy a decir al chisme. 11:37, estábamos 11:37. instruyéndonos, informándonos, Poniéndonos actualizándonos. al día. Sí. 11:37, momento de recordarles que a todas las personas que no se han cambiado de banco y están con problemas, como lo tuve yo, y me quise cambiar y me cambió la vida para bien, Banco Guayaquil es el mejor banco. Si usted es de la otra generación, lo puede hacer presencial, como a veces lo hago yo, o también, como ahora ya también aprendí, no me quedo atrás, desde mi celular. Todos los movimientos bancarios los puede hacer desde su celular, iPad, laptop, cualquier aparato tecnológico que tenga, porque Banco Guayaquil tiene el mejor de los servicios, tanto en presencial como en las aplicaciones. 11:37. Mafer, y hablando de las generaciones, no se pierdan mi podcast, que ya, pues usted sabe que todos los jueves a las 8 de la noche sale al aire, y ayer fue con Andrés Gushmer, y que realmente es un excelente comunicador y un gran ser humano. Aprovecho de agradecerle y de invitarlos a todos a seguir mi podcast. No hay duda. Hicimos así porque aquí tenemos una ventana. ¿Cómo podrían poncharla? Pero no creo que se pueda, como ya, pues, en la época de televisión. Estamos en radio, no en televisión. Y pasó, Otto son las 12 con su casco, sus botas, porque él también es constructor. Otto construye, vos construye. Ay, Doménica, y pasa con su casquito. A ver, noticias de internet, algo me llamó la atención. Ayer estaba pero iluminada y las noticias me encantaron para compartirla con ustedes. Esta semana en Río de Janeiro se vetó una ley. Quien la veta evidentemente el presidente, con opción a que esta pase nuevamente hasta el Congreso y Senado, y si este Congreso y Senado tienen los números suficientes, se mantienen en la ley y en los artículos que han sido vetados. Que había un artículo en particular. Y es que en esta lucha contra la delincuencia uno siente que lo mejor es exterminar a todos los delincuentes, sobre todo aquellos que viven de la extorsión y del secuestro. Nos pasa.
puede sentir eso. Entonces esta Yo ley... creo que el instinto y sentimiento primario es ese. Sí, como que acábalos, para que más, ¿no? Antes de que me acaben a mí, sí, a alguien de mi viene familia, acábalos. ese instinto de yo primero, porque yo estoy haciéndolo bien, tú me estás lastimando, entonces qué pena. Pero uno de los artículos de este proyecto, de este proyecto de ley, era que se iba a incrementar en un 150% el salario de los policías que... Es que no quiero utilizar la palabra, la palabra sería abatir a delincuentes. Así más o menos como que dependiendo a quiénes y cuántos ibas a tener un incremento del 150% en su salario. Entonces tú te quedabas pensando, así se debe motivar a un policía? Y es que esto no es nuevo. Entre el año 95 y el año 98 había algo parecido, Doménica, pero que resultó que se hizo ley en Brasil, pero la cuestión es que cuando comienzan a hacer las investigaciones de estos abatimientos, el 60% de los abatidos tenía tiros por la espalda. Entonces ya no era un detente, ya no era, sino ya era considerado como un asesinato. Qué curioso, o sea, lo eliminaron y ahora nuevamente lo ponen en un proyecto de ley que queda vetado, pero a ver qué resuelve el Congreso o el Senado. Claro, ya hay una semilla grande que va creciendo en este tema, ¿no? Que se puede ir también traspasando a otros países con esa opción que haya, ¿no? Pensaba yo en Hoy esto, se niega, pero tal vez mañana se puede abrir. No, exacto. Pero yo pensaba en esto y qué comparación tan ridícula la mía, pero me imaginaba como en estos juegos en los que tienes que ir a matar y de acuerdo al número de muertos te comienzan a dar puntos, beneficios. Claro, y más o menos lo mismo. Y me puse a pensar, así no debe ser, así no debería ser. Pero claro, ¿qué pasa cuando sientes que el crimen te supera y de largo? Eso es en los chicos, ¿no? Que uno siente que como es un júbilo en la casa cada vez que matan a uno porque va ganando y le va ganando al compañero. Es atroz, pero es real y eso está sucediendo. Y mire, ahí con esa propuesta de ley. Okay. Algo también que vale la pena recordar, no estamos ya a mucho tiempo de la próxima votación que vamos a tener que asistir a las urnas, que también va a ser prohibido en esta ocasión tomar fotografías a las papeletas de votación. Así que no se exponga, no lleve el celular mejor, no tenga la tentación. Lo puede llevar, sí. Pero no lo puede sacar en el biombo. Exacto, eso. Ya. Yo diría, ni siquiera lo lleve. Para que no tenga la tentación. No puede, porque sí hubo detenidos. ¿Qué pasa también en las elecciones? El 1 de noviembre comienza ya la campaña. En esta rueda de prensa... declaraciones que da la presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamaint, una de las preguntas que le hacen es qué ocurre con la campaña anticipada. Entonces ella ha dicho que ella no ha visto ninguna campaña anticipada y nos recuerda que ellos no tienen jurisdicción o control sobre las redes sociales, y eso es cierto. Pero el CNE no tiene control en las redes o fuera de las redes. Así es. Porque, desde el control del costo de una campaña, hágame el favor. O sea, para empezar con eso. Parta no solamente de eso, parta de que los partidos políticos tienen que tener su propio ente de control electoral, porque no se sienten con la confianza del caso para apoyarse en las cifras que dice el Tribunal Electoral. Ahora, yo le digo algo, a mí me parece una tontería que te pongan fecha de inicio y fecha de fin para hacer una campaña, sobre todo algo que se tiene que discutir tanto como una posible constituyente. No, y además que en las redes hay libertad y la gente se maneja en las redes. Adaptémonos a la realidad. Y qué importante sería que sigamos conversando sobre el tema y no limitados solamente por un tiempo. Si se dan cuenta de que vamos a tener apenas 13 días de campaña para conocer, sobre todo sobre la cuarta pregunta, y deberíamos hablar más de eso y debería haber más propaganda y deberían darse más espacios de difusión y no menos, pero y sería interesante un debate entre los que quieren el sí y los que quieren el no, y por qué no, de la constituyente, por ejemplo. Sería fantástico, pero es que tenemos que, decirlo. Y lo otro es, en serio, el CNE no tiene control de muchas cosas, ya lo de las redes sociales se escapa. También sería interesante, a mí me parece que el presidente sí debería hacer campaña.
A mí me parece que los alcaldes y prefectos, cuando está su candidato, también deberían hacer campaña, no con recursos. Ni en horarios de oficina, obviamente. ¿Ya? No con recursos públicos, pero yo ¿por qué no puedo decir que voten por mi candidato? Yo no entiendo cómo el presidente no podrá hacer campaña por una propuesta que hace él. Sí, pues es que, ¿Qué? ¿sabe qué? Es una hipocresía. Me parece que es... Es una hipocresía porque, como usted lo dice, es el presidente que está Su invitando propuesta. con esta propuesta a la ciudadanía a que vote por la constituyente, que vote por la consulta, sí. Entonces, ¿cómo no va a hacer campaña? Y luego el otro también, pues yo soy alcalde, yo soy una autoridad, oye, pero yo sigo siendo de un partido, lo que no puedo hacer es hacer uso del recurso público, que es otra cosa. Me parece que es una forma mojigata de hacer campaña, pero sí le digo al CNE que como las reglas son como son, que revisen las intervenciones de autoridades que ya se han referido a la consulta y ya han hablado de la necesidad de un voto afirmativo a la consulta, porque ese es el rol de ustedes, hacer control. Así y es, aquellas fiscalizar. personas que se han encargado de encontrar quienes han hecho campaña en otras oportunidades, que lo hagan de manera equitativa. O sea, esto debería ser para todos. Maffer, otro, Ajá. de coles a nabos. Pero qué barbaridad. Literal, lo que le voy a decir. ¿Qué opina usted de que ya no se va a exportar el cangrejo? 5 años hasta 6 años, hasta el 2000. años. ¿Sabe qué? Yo pensé... O sea, qué bueno que me voy a quedar aquí en Ecuador. Sí, así que qué pena. pero bueno, los animalistas están felices, los protectores medioambientales también, porque lo hacen Yo. básicamente por proteger el manglar ecuatoriano. Dome, pero el empresario responsable también está feliz. Sí. Porque al final se agota. Se Pues, agota aquí, sí. pero imagínense los que han hecho la inversión afuera y esto les coge de sopetón. Bueno, ahí sí se la doy. Yo no sé si es tan, yo no sé, la noticia fue de sopetón, no sé si hubo alguna vez un anuncio diciéndole, oye, con la proyección que Prepárense. tenemos en un año, no sé si hubo ese anticipo, Tampoco se la yo, pero debo. ¿sabe qué, Maffer? Increíble también cómo, o sea, gente que ha hecho una inversión grande, no serán muchos los empresarios que tienen este negocio de cangrejos en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se va a prohibir. Entonces, para todas partes. Para todas partes, pero perdón, no es que en Estados Unidos que se va a prohibir solamente, sino que parte de los negocios que han salido de Guayaquil están en Miami, en Florida, Estados Unidos. En Miami. Entonces, imagínense las inversiones. Claro, por otro lado también no es que son platos como el cangrejo, son platos que se preparan durante todo el año porque hay veda justamente para Sí, en pero ciertos tú meses. lo congelas, ¿no? Pero sí, es O sea, fuerte lo está que se en ve. estado natural, troceado, congelado. Y tampoco se van a poder llevar en nada. las maletas, ojo. Tampoco va a ser prohibido. Esa me la Sí, me la- no se bueno, pueden tiene llevar. lógica, tiene Claro. lógica. Pero Bueno, interesante saber si se les avisó o no al sector, Sí, porque hay una eso- inversión poco grande, hay una inversión. Una inversión y para todo es el tamaño de acuerdo a sus posibilidades. O sea que la gente que viene acá pensando me llevo algo de cangrejo ahí Exactamente. envuelto en la maleta, Ya no hay historia. Ya no. Dicen Ok. que es por suerte, mala suerte, buena suerte, que te cogen en la aduana y te hacen Ya, pero yo no me voy a la exponer. confiscación, pero qué terror, imagínense, exponerse. Dele. Javier Ya. Gutiérrez, sociólogo, director de Misión Alianza Noruega, lo pueden seguir en sus redes, también en este momento en nuestra entrevista con nosotros vamos a hablar sobre la migración. Javier, buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo ve usted la migración? Muchísimas gracias por la oportunidad. A usted, ¿cómo ve usted la migración a nivel nacional? ¿Estamos en aumento? ¿Estamos cumpliendo con las propuestas que tuvo este gobierno para la gente que ha migrado? ¿Cuál es su visión, su análisis? Sí, gracias. Yo creo que hay que considerar dos categorías en cuanto a la migración, ¿no? La migración efectivamente hacia el exterior, la migración internacional, ¿no? La inmigración, que es las personas, las familias o ciudadanos de otros países que ingresan al Ecuador. Y por otro lado está el fenómeno de las migraciones internas, que es la movilidad interna de las familias entre una provincia u otra, ¿no? Que a su vez dentro de esta categoría de migración interna debemos considerar este momento como una situación grave, la del desplazamiento forzado. Una cosa es la migración relacionada con situaciones de origen económico, ¿no es cierto? Hay una fuerte motivación de acceder a un mejor empleo, ¿no es cierto? De mejorar la perspectiva futuro de su familia. Eso tiene mucho que ver en cuanto a las migraciones internas y a las migraciones internacionales, es decir, la gente que de Ecuador sale, no los ecuatorianos que salen. Pero
dentro de las migraciones internas tenemos que considerar que hay una migración que no debe ser considerada como la migración, digamos, clásica, que está motivada por perspectivas de un mejor futuro, sino que, y que lo hacen voluntariamente. El desplazamiento forzado es porque son familias que no quieren moverse a otra ciudad o a otra provincia o a otro país, sino que se ven obligadas, forzadas a movilizarse, a migrar por la violencia. Entonces, tenemos esos tres elementos muy interesantes e importantes para analizar. Javier, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrone le saluda. ¿Sabe que una de las motivaciones de conversar con usted era sobre los últimos eventos que se han presentado? Yo podría decir, puede ser en los últimos 10 años, donde se cuestiona la apertura para el migrante en Europa, cuando se encuentran hechos de mucha violencia o cuando sientes que el nacional se siente no atendido y que hay una preferencia para ese migrante que ingresa de forma desordenada. De hecho, de hecho tienen cuestionamientos todas las autoridades, ¿no? Desde el presupuesto. Pero me da la impresión de que esto se ha incrementado desde el regreso al poder del presidente Donald Trump. Y en los últimos días, con una la primera ministra japonesa, de hablar de expulsar a los que culturalmente, y este término a ver si lo conversamos, son incompatibles con su país. Le puse algunos temas, por donde usted quiera, Javier. Sí, cómo no. Justamente son los temas que están en agenda, ¿no? Pública internacional, y que es importante que los ciudadanos tengamos algún tipo de análisis sobre eso, ¿no? Para tener un criterio. Bien, a ver, yo creo que estamos enfrentando tiempos en los cuales la perspectiva para el manejo de la situación de la migración internacional se basa en los aspectos punitivos, se basa en aspectos no de inclusión, sino digamos, de exclusión de aquellas situaciones culturales o familias que culturalmente no se adaptan a una sociedad determinada, como usted acaba de decir de la autoridad en Japón. Sí. Y no solamente en los países del norte desarrollados, en los países del sur, lo que ha pasado, por ejemplo, yo he visitado varias veces Lima, en Perú, evidentemente la situación, digamos, de exclusión y rechazo al migrante venezolano es mucho más fuerte que en Ecuador. Ah, mire usted, no lo sabía, Javier. Ya, así es, mucho más fuerte que en Ecuador. Recuerda el caso del COVID, tuvieron las primeras medidas durísimas. Así es, así es. Entonces, yo creo que esta nueva tendencia es global, es decir, de manejar la migración, el movimiento migratorio internacional como una amenaza a la seguridad de las sociedades. ¿Y qué pasa cuando sí lo es? Ya, a ver, si nosotros vamos a la raíz del problema migratorio, la raíz del problema migratorio es justamente por la inexistencia de condiciones adecuadas de vida, ¿cierto? En los países del sur, nosotros, los países de África, de Asia, de América Latina, ¿no? El mayor porcentaje de familias que están movilizándose internacionalmente es en el marco de la búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero sí hay casos, ¿cómo no? Sí hay casos que amerita un mayor control de parte de las autoridades para, con la inteligencia estatal, inteligencia policial, inteligencia militar que tienen los países desarrollados, se puede identificar, no hace falta, digamos, realizar una, ¿no es cierto?, una amenaza masiva a las familias que están que están de manera todavía irregular en los países, ¿no? Lo que pasa, Javier, es que de repente el concepto de amenaza no necesariamente es contra tu vida, sino contra tus creencias. ¿Qué pasa cuando ese migrante se convierte en el huésped incómodo que ya manda sobre tu cocina, sobre tu vestimenta? Creo que un poco eso, no se me ría, pero un poco sobre eso. Creo que sí, es verdad. Es que sí, pues ya comienzas, oye, estás de invitado, más o menos así. ¿No le parece a usted que lejos de que la inclusión se convirtió en una imposición e incluso en una superposición sobre el local? Ya. Esa es una pregunta muy interesante porque hoy por hoy el aspecto cultural es uno de los elementos que más causan o inclusión o rechazo de la población local, ¿no? De la población que recibe a la población migrante. Si nosotros vemos las políticas que han utilizado los países nórdicos, por ejemplo,
son muy distintas a las políticas que han utilizado otros países del sur de Europa, por ejemplo. Entonces, este tipo de políticas en los países del norte de Europa han tenido mayor y mejor resultado con programas educativos, culturales, económicos para una inclusión progresiva de los migrantes, una inclusión ordenada y con derechos garantizados para los migrantes, porque esos países reconocen que son familias que buscan aportar a la sociedad y que buscan adaptarse a la sociedad. ¿Qué pasa cuando las políticas públicas no consideran esto, sino que generan, junto con la sociedad en general, ¿no es cierto?, un rechazo y un temor a que esos aspectos culturales me van a amenazar mi creencia religiosa, mi forma de vestir, como usted bien menciona, etcétera? Entonces, ahí viene el reto que tenemos muchos países, en generar, ¿no es cierto?, verdaderas políticas de inclusión, ¿ya?, y de integración de estas familias a las estructuras culturales, sociales, ¿no es cierto?, de la sociedad que las está recibiendo. Okay. Yo sé que no es fácil, porque claro, imagínense, son familias empobrecidas, son familias que necesitan una ayuda inmediata, pero no dejemos de lado que la migración internacional, reconocida por las Naciones Unidas, del cual Ecuador es país firmante, es un derecho humano, y los estados tienen el deber, ¿no es cierto?, de generar políticas públicas para su integración. Sí, lo que pasa es que ¿qué ocurre cuando son en países que ni siquiera tienen política pública, menos ejecución? Ese será el tema de nuestra próxima conversación. Sí. Cuando los derechos son inalcanzables para el propio o para el extraño, ¿en qué queda realmente esta apertura? Pero le agradecemos mucho que haya estado conversando con nosotros. Vamos a seguir profundizando sobre este tema que trae cola, que trae mucho dolor también y reacciones incluso violentas y un retroceso en cuanto a la apertura de entendernos diferente, porque comienzan a salir también delitos de odio, de racismo y de xenofobia y de clasismo que siento que han recrudecido en estos últimos años. Y algo importante también en lo que usted menciona es, digamos, analizar aquello en lo cual nosotros como país sí estamos en capacidad de hacerlo, que incluye las medidas de integración social, como le he mencionado, pero también, ¿no es cierto?, que haya efectivamente una estrategia de control. Estoy de acuerdo, ¿no? Se necesita estrategia de control y de inteligencia policial para identificar aquellas personas que ingresan en el país que no vienen con intenciones de aportar a la sociedad. Muchísimas gracias. De acuerdo. Excelente su intervención, muchísimas gracias y esperamos contar con usted en otra ocasión para seguir abordando estos temas de tanto interés para la ciudadanía. Maffer se engalilló. Pero con todas mis palabras, eso me pasa por hablar tanto. No, así sucede, oiga, que uno como que se le va el aire por el lado de la traca. Bueno, no tenemos que ir nosotros no el aire. No, vamos, que está viva. Nos despedimos hasta el día lunes. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.